Medio continuo. Flujos continuos. Flujos continuos. ¿Ya están estudiando? Entre los flujos continuos tenemos los ductos, los teleféricos y los transportes de rodillas, ¿no? Entre los ductos, ¿cuál es el más largo que hemos visto? El que se encuentra en Durba, 9.000 kilómetros. Durba, ¿saben dónde es Durba? Rusia con Ucrania, atraviesa todo eso. ¿Quién lo financió? Fue Rusia. Luego, las modalidades de transporte. Dentro de las modalidades de transporte, a nivel internacional, el principal, el que mueve más del 80% de la economía, es el transporte marítimo. O sea, qué importancia es el marítimo. Obviamente porque conectamos de un continente a otro continente. ¿Dónde viene la mayoría del movimiento económico en cuanto a transporte? En cuanto a materiales, innovación. Bueno, no innovación, sino en materiales más baratos. Viene de China, ¿no? China, India, ese sector. ¿Por qué Estados Unidos contrata mano de obra de China? Porque es mano de obra muchísimo más barata que antes lo fabricaba dentro de esos países. Entonces, el transporte marítimo a nivel internacional es el que ocupa el mayor del 80%. ¿Qué pasa con Bolivia? No, nuestra influencia en el mar ni tenemos acceso, no. ¿Cuándo lo vamos a recuperar? Difícil, ¿no? Importaciones por modo de transporte. El primero, carretera. Luego viene el fluvial, ferroviario y aéreo. Este medio que decayó, ¿no? Antes estaba el 2022 antes que el 2023, pero luego decayó en el 2023. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente el 92.4% del transporte carretero, del transporte se da por carretera. Luego un 3.8% similar en el ferroviario y solo un 0.2% por vía aérea. ¿Y qué pasa? Eso es sin importaciones, ¿no? O sea, los productos que entran al país. ¿Cómo sería en exportaciones? Cuando salimos. ¿Será que predomina igual? ¿Sí? ¿No? Sí, no. El medio de carreteras le sigue el aéreo, los ductos, aunque últimamente ha decaído bastante todo el sistema de ductos. La explotación de gas ha decaído bastante. Claro que estos son datos del 2023. Hay que tomar en cuenta. Luego, ferroviario, fluvial, entre otros. Transporte público. ¿Qué entendemos por transporte público? ¿Qué medios no? ¿Qué? Que está destinado para ofrecer un servicio al público masivo, transporte masivo. Ya, está bien. Puede ser tanto en medio urbano como rural, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué ventajas nos ofrece el transporte público? Económico. Ya, economía, ¿qué más? Accesibilidad de economía, como que relacionado, ¿no? Fácil de conseguir. Ubicación, ¿a eso se refiere? Ubicación. Sí, puede ser. Sí, está bien. ¿Qué más? La capacidad que tiene el transporte. Ya. Ahí hablamos de transporte público masivo, ¿no? Ese sí ejerce un gran impacto, el masivo. Por ejemplo, los micro no son masivos. Eso no es un transporte masivo. Un transporte masivo empieza a generarse a partir de un BRT. Un BRT ya genera un transporte masivo. La cantidad de personas ya son más, así como los buses que se generan en Colombia, Curitiba, ahí
ahí ya eso es transporte. Aquí solo lleva 22 personas, o 26 a lo mucho. Pero estos micros funcionan con masivos. Ya. Pero- No vamos a esos detalles, ¿no? O sea, se trata de comodidad, capacidad y eficiencia en un transporte público masivo. ¿Ya? Con energía eficiente en corredores con una gran densidad de recorrido. Por eso se habla de densidad de recorrido. Cuando hablamos de densidad de recorrido estamos hablando que por las zonas por donde va a transitar va a cambiar bastantes personas para que suban a ese nivel. ¿Ya? Por eso es importante diseñar dentro del plan metropolitano, se habla por eso de generar un transporte que conecte todas las áreas metropolitanas, porque precisamente un país, ciertas áreas se consideran metrópolis porque abarcan determinada cantidad de población que ya tienen que interconectarse entre ellas, y así se crean las redes de conexión entre ellas, porque son como potencias entre una ciudad y otra ciudad, así como el municipio de Santa Cruz. Es una gran influencia a través del entorno, La Guardia, ¿qué más? Cotoca, Guarnes, entonces esos son los que se quieren generar como la llamada metrópolis de Santa Cruz. Y ahí tenemos un pequeño breve detalle de algunos puntos importantes de los inventos que se han ido desarrollando como sistema de transporte, ¿no? Primero las ruedas, más de 3.000 años antes de Cristo. Luego la construcción de la primera bicicleta en 1818. Antes tenía la locomotora. Luego el primer transporte comercial en 1958 y el primer Boeing en 1970. Y acá hay un dato interesante. En 1981, el primer tren de alta velocidad en París. O sea, no hace mucho. 1981. O sea, París fue el primero que desarrolló el tren de alta velocidad. Sí. ¿Claro? ¿Dudas? Y en base a esto, ¿qué determinamos? ¿Cuál fue su investigación? ¿Qué tipo de transporte? Transporte público en el mundo. ¿Existe? ¿Cuáles son los que investigaron? ¿Nombres? ¿Qué se acuerdan? Tipo de transporte. ¿Quién? Si hablamos de transporte público masivo. Transmilenio. No, ese es el nombre de un Ah, medio de ya, transporte. entonces sería. No, ¿cómo se llama El eso? Transmilenio es un BRT, ¿no? No, es un metro. Es un metro. 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 Eso. ¿O es el BRT? BRT, ¿no? BRT. BRT. Sí, BRT. ¿Quién más? BRT, metro, Después, tranvía. ¿Qué más? Ferry, dentro de los transportes de barco. ¿Qué más? ¿Solo eso? No, el aéreo. Ah, no, público, decimos público. por ¿Cuál ahí. sería el principal medio de transporte? El que predomina como mejor en Latinoamérica. El No, metro. ¿En qué país está? en Chile. Chile, pues. ¿Cuál era? La predominancia es los BRT. Ahorita están en Bogotá, están en Brasil y están en Chile. Porque hay menos metros, o sea, a nivel de América. Hay menos sistemas de transporte a través de rieles. Pero ¿cuál es el mejor medio de transporte? ¿Qué predomina? El metro. Ah, bueno. El metro, ¿no? ¿Dónde? Santiago. En Latinoamérica. En Chile. ¿Y dónde sería a nivel
todo el mundo. El mejor medio de transporte. Berlín de Alemania. Era Berlín. ¿Cómo? El primero es Berlín, el segundo de Praga, República Checa, Tokio, Japón. Ya. Ahora vamos a elementos de transporte, ¿ya? ¿Cuáles son los 5 elementos básicos de tránsito? Usuario, ¿qué más? ¿Qué más? Tercero. Señalización, pues. Medio ambiente. Ya. Dentro de los usuarios, ¿qué tenemos? Conductor. Ya. Peatones, ciclistas y pasajeros. Dentro de los vehículos, estos pueden ser públicos, privados o comerciales, ¿no? Y las calles y carreteras son dispositivos de control. ¿Cuáles son estos dispositivos de control? Las señalizaciones. ¿Cuáles? Principalmente, que también se las llama marcas, ¿no? A las horizontales. Marcas. Y luego tenemos el medio ambiente. ¿Cómo influye el medio ambiente en el transporte? ¿Qué factores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No se acuerdan de nada? Ya. Algunos estudian y otros no. Vamos a ver el estado del tiempo, la iluminación, la oscuridad, el grado de desarrollo de la tecnología. Bien. ¿Qué entendemos por nivel de servicio? ¿Qué? ¿En qué condiciones operativas se encuentra la vía? Ese es el nivel de servicio. ¿No? Vamos a decir condiciones operativas. ¿En base a qué? A velocidad, tiempo de viaje, libertad de maniobra, interrupciones de tráfico, comodidad y comodidad. Si hay menos movimiento, si un vehículo se mueve con libertad, no tiene otro vehículo al lado o otro adelante, entonces el nivel de servicio es mejor, ¿no? A medida que disminuye su libertad de movimiento, entonces tenemos un nivel de servicio superior. Ese nivel de servicio, ¿en cuántas se clasifican los niveles de servicio? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Cómo se denominan? ¿Números, letras o por qué? O sea, la mejor es la F y la peor es la A. La mejor es La mejor es la A. mayor a 5. ¿Está bien? Entonces, según el nivel de servicio, también tenemos no solamente el nivel de servicio para vehículos, sino también para personas, los peatones. La circulación en una acera se tiene que determinar con qué nivel de servicio las personas se mueven en esa acera. Y eso va a ser de acuerdo a su nivel de operación, cómo se puede desplazar. Una categoría, un nivel de servicio de A, quiere decir que va a tener una velocidad de movimiento de 1.3 metros por segundo o mayor, o sea, la velocidad con la que se pueda mover la persona. A medida que vayamos subiendo, llegamos a un grado de saturación, ¿no? Donde la velocidad es menor a 0.75 metros por segundo. Ya la gente está chocándose una con otra. Ya prácticamente está avanzando de avance. Entonces, eso nos determina el nivel de servicio. Ya cuando veamos capacidad, ahí van a ver cómo se determina, cómo se calcula
ese nivel de estrés. Ciclistas y bicicletas, que dice características del peatón. Ahora metámonos con las características del peatón. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Así fue. ¿Qué? Que la falta de actividad física constituye el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. O sea, y es por eso que varios países, y eso se da obviamente en los países desarrollados, porque los países desarrollados ya empiezan a ver que la salud no solamente es buena alimentación, la salud es ejercicio físico. Podés tener, una persona se puede alimentar con los alimentos, con las vitaminas y minerales que tienen los mejores alimentos, pero si no realiza actividad física, se va a enfermar. Todo va a ser así. Entonces, efectivamente, ¿qué ha pasado con el desarrollo de la tecnología? Demasiado. ¿Cuánto ha aumentado el sedentarismo? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día paran sentados? En clase. Únicamente se mueven entonces para subir a su medio de transporte e irse a su casa. No hay más actividad física. Ahí se acaba su actividad física. En el 2 y 25. Para escapar del ladrón. En el 2 y 25 hacemos Cuando sube, o sea, ahí las gradas, por lo menos hacen ejercicio de 5 grados. A duras penas. O sea, si hubiera ascensor ya ahí peor todavía, entonces no harían nada de actividad física. No, o sea, la actividad física quiere decir desarrollo, estar bien físicamente como también mentalmente. Ya eso es lo que ahora, por ejemplo, ahora la medicina ya no está solamente enfocarse, ahora la medicina ya, antes era puro remedio, ahora la medicina también dice no, la alimentación y el ejercicio, pero eso quién te va a no te lo dicen los médicos, muy poco te dicen eso sí te van a decir los médicos del extranjero, porque ya han visto que ese es el impacto en tu salud. Y sabían que nosotros estamos formados por el montón de microorganismos. ¿Han escuchado la microbiótica? El segundo cerebro. ¿Cuál es el segundo cerebro de una persona? El corazón. Son los microorganismos que uno tiene en el intestino. ¿Han escuchado alguna vez eso? Por eso, si no tenés una flora intestinal, si uno no tiene una flora intestinal adecuada, a medida que va desarrollándose y va consumiendo otros alimentos no procesados, contaminantes, mata su flora intestinal. Y de ahí vienen los problemas, dolores de cabeza, dolores de estómago, porque ahora recientemente el avance tecnológico en la ciencia de la medicina ya se está enfocando en la flora intestinal, porque ya se dieron cuenta que ahí están los males también de todo. Y cómo va a estar tu humor en tu comportamiento, cómo afecta el humor, cómo afecta el sueño. O sea, investiguen, es muy importante. Y eso sirve para padres, sus hermanos. ¿Por qué entonces la organización, por qué ahora los países desarrollados dicen, sí, tenemos que incentivar el uso de la bicicleta? Es un medio para reducir la contaminación, un medio para reducir la congestión, un medio para mejorar la salud física. ¿Sí o no? ¿Y cuándo la bicicleta tiene un impacto en las distancias? En congestiones y
para distancias de hasta 5 a 7 kilómetros. La bicicleta es considerado el medio más rápido para llegar a un lugar. Cuando tenemos una zona bastante confinada y nuestra distancia varía de 5 a 7 kilómetros. Por la maniobra y velocidad que se puede hacer. Vimos sobre los ciclistas y bicicletas. ¿Cuál es el país o la ciudad que tiene mayor impacto en su red de ciclistas? Bogotá. Bogotá, ¿no? Con 392 kilómetros. Pero ojo, ese es un dato del 2015. ¿No? Ese es un dato oficial por el Banco Interamericano de Desarrollo. No hay un reporte. Luego tenemos Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Rosario. También está Chile, ¿no? Bueno, Santiago, sí. México y Lima. ¿Bolivia está en qué nivel? Ahí dice Cochabamba. Ahí está. Aquí no aparece, ¿no? No, Cochabamba está ahí. arriba. Cochabamba, ¿no? 23.6 kilómetros. Qué envidia. Pero ¿cuánto lo usa? ¿Cuál es el porcentaje de uso de la bicicleta con respecto a todos los medios de transporte? A pesar que Colombia tiene la mayor red de ciclovías, vemos que solo un 5% utiliza el medio de transporte por ciclovía. Mientras que Rosario, ¿que cuánto tenía Rosario? 100 kilómetros, ¿no? Tiene 5.3% lo utiliza. O sea, es mayor el uso de la bicicleta en todo su medio de transporte. ¿Cochabamba cuánto? Un 3%. Es algo. Pero ahí, si se dan cuenta, Cochabamba ha implementado el uso de la bicicleta junto con el uso del peatón. Ellos hacen esa campaña de hacer permanentemente el día del peatón. Tuvieron su día hace una semana, creo. Sí, su Y día. eso es importante. Aunque obviamente que eso es en la parte central, no es más fuera de la fecha. Sería interesante que sea todo. Pero aquí hacen, pero como que creo que es una vez al año, ¿no? Para cada paro. Allá lo hacen cada mes. Hoy en día de real. Ah, ya, sí. Incentivan mucho esto. Ahí vemos la pirámide de prelación, o sea, la importancia de los modos de transporte. Miren, aquí está la moto. ¿Y dónde está nuestro medio de transporte? En primer lugar está nuestra ruta acá, ¿no? Es el que predomina en toda Bolivia. Las motos acá. O sea, ¿cómo está a la inversa nuestra pirámide? Eso quiere decir que estamos mal. Primero se prioriza el peatón. ¿Y el peatón qué quiere decir? ¿Qué hace el peatón? El peatón camina, por eso se llama peatón. Entonces se tiene que incentivar los pasos por donde va a pasar la persona. Áreas de caminata. Luego vienen las bicicletas. Recién viene el transporte público como tal. Al decir transporte público como transporte masivo. Luego el transporte de carga, el transporte privado de alta ocupación, taxi, todo eso. Y recién el transporte privado personal, donde vienen ya los autos, las motos. Infraestructura. Dentro de la característica del peatón, ¿no? Porque hemos visto en el conductor, el usuario, puede ir el peatón, el ciclista y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Están escuchando o no están prestando atención? Ya. Tenemos la infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura existe para las ciclovías? Tenemos infraestructura verde o independiente,
compartida y segregada. ¿Qué es la infraestructura compartida? O independiente. Los independientes, como su nombre lo indica, están separadas de la parte del paso de los vehículos y tienen asociadas a ellas áreas de corredores verdes. Luego tenemos las segregadas, que estas existe una separación entre el área del paso de la ciclovía y de la vehicular, pero existen ciertas demarcaciones o separaciones. Cuando es pintura sería para velocidades máximas de 30 kilómetros por hora, donde los automóviles circulan mayor a 2000 kilómetros por hora, y sería ya mediante separadores físicos cuando la velocidad es mayor a 50 kilómetros por hora, sin importar las condiciones del flujo vehicular. ¿Cuál es la compartida? Y la compartida, como su nombre lo indica, donde tanto los vehículos como los ciclistas comparten la vía de circulación. Esta característica únicamente se da para velocidades de circulación máximas de 30 kilómetros por hora y volúmenes de vehículos menores o iguales a 2000 vehículos por hora. Ahí sería una gráfica. ¿En qué consiste? La primera, la verde, la segregada y la compartida. ¿Y qué dimensiones tienen los anchos de las ciclovías? De 2.4, y cuando hablamos, eso sería para 2 carriles, ¿verdad? Y de 3 sería para 3 carriles. Intermodalidad. Ya vimos que importante es que exista una intermodalidad. ¿Qué es una intermodalidad? ¿Qué entendemos por intermodalidad? Combinación, la combinación de distintos medios de Diferentes transporte. modalidades de... O sea, ¿de modalidades de qué? De transporte, ¿no? O sea, si no volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, conectarnos de un modo de transporte a otro modo de transporte. Eso es la intermodalidad. Es usar diferentes medios de transporte. Entonces, eso va a lograr crear un buen sistema de transporte público. Utilizar un solo medio de transporte público no es el adecuado, porque si no, eso va a generar a la larga una congestión en el transporte. Pero lo recomendable es que dentro de esa intermodalidad siempre esté el peatón haciendo caminata y utilizando bicicleta. Luego utilizando los otros medios de transporte, puede ser privado, el público, y otra vez rotar a lo mismo para completar su viaje. Luego tenemos los impactos positivos de la intermodalidad. Cobertura del sistema es mucho más amplio, 6 veces. Tenemos el transporte público puede llegar a disminuir el uso del automóvil, que eso es lo que se quiere, y que las personas tendrán cómo desplazarse ese primer kilómetro y ese último kilómetro. O sea, al utilizar, puede ser la bicicleta o ir caminando. Aquí vemos una secuencia de lo que podría ser un modelo de intermodalidad. Si vamos a salir del punto A y vamos a llegar al punto B, entonces podemos utilizar un viaje de acceso a pie, bicicleta, un bus o un auto particular, podría ser, o taxi. Un transbordo, otra vez caminar o a bicicleta, y luego el transporte público masivo, que ya sería el DRT, los metros, los tranvías, luego el transbordo y así hasta llegar otra vez a una serie de secuencias. Otros países sí utilizan esa serie de secuencias para llegar a determinado lugar, porque las distancias son sumamente largas. Aquí yo creo que a lo mucho ustedes utilizarán 2 micros, los que se transportan en micro, o más lejos.
¿Cuántos del medio de transporte utiliza lo máximo, la cantidad más larga del medio de transporte? Dos. ¿Dos? ¿Alguien utiliza 3, 4? ¿3? ¿Cuál es el medio de transporte? Ah, o sea, te cambia de un número a otro. Ya, o sea, no No hay utiliza más. otro tipo de... Moto, Y micro. pero la distancia, ¿cuánto le toca? Lo máximo. No me tapes. Los 3. Es por eso. Características del conductor. Entonces, dentro de las características del conductor, varían de acuerdo a las influencias externas que tiene, ¿no? El estado físico, hora del día, el uso de un valor promedio tal como el tiempo medio de reacción puede que no sea el adecuado cuando se va a determinar una gran cantidad de control. O sea, este término, tiempo medio de reacción, en que una persona, ¿a qué llamamos reacción? Cuando una persona en el momento estamos hablando del conductor, ¿no? Entonces el conductor está manejando su vehículo y en el momento que empieza a ver el obstáculo y reacciona para recién pisar el freno. O sea, ¿cómo va a reaccionar? Puede ser más rápido o más lento. Eso va a depender en qué condiciones se encuentre el conductor. Si ha trabajado 8 horas el micrero, o sea, Con sueño así no va a poder. agotado, cansado, no es lo mismo, ¿no? Por eso a veces los accidentes No me cobran el viaje a veces. generalmente se selecciona tanto el percentil 85 como el percentil 95 como criterios de diseño, siendo el percentil más alto el que nos cubre mayor rango, ¿no? ¿Qué es el percentil? Es la medida estadística que nos dice cuántas mediciones están en este porcentaje. O sea, dice que el 85% de las velocidades están por encima puede ser de 80 kilómetros por hora. Eso. Proceso de respuesta humana. Acción que toma el conductor depende de Visión y la audición. Audición. ¿Qué tenemos en la percepción visual? Tenemos la agudeza visual, la visión periférica, la visión de colores, la visión de deslumbramiento y recuperación y la percepción de la profundidad. Cuando hablamos de agudeza visual, ¿cuán preciso vemos los objetos? Esa es agudeza. Su término lo dice, ¿no? Agudeza. Esta agudeza puede ser estática o dinámica. Estática quiere decir que tanto el objeto como el que observa, ¿sí? Como el que observa, se encuentran quietos, ¿no? El otro caso sería cuando ambos se encuentran en movimiento. En el caso de estático, tenemos que el tiempo óptimo para identificar el objeto está de 0 a 5 a 1. En el otro caso, los conductores únicamente verán con claridad cuando están dentro de este ángulo cónico de 12 grados. Cuando ambos están en movimiento. Ese es su ángulo cónico de visión con claridad. La visión periférica es hasta 180 grados. ¿Hasta cuántos grados es la visión periférica? 160. 160 grados. 160 grados, ¿no? O sea, no son los 180 grados. Serían los 160 grados, pero no se ven los detalles y colores con precisión. Sí se aprecia, pero no con la precisión que se ve a los 12 grados. Luego tenemos la visión de colores, que dice que las combinaciones más que se logran identificar el ojo, tenemos la combinación blanco y negro y la combinación negro y amarillo. Esos son los que el ojo identifica con mayor facilidad. Y se han dado cuenta cuando tenemos los semáforos, ¿qué color es el palo del semáforo? Negro y le ponen su franja amarilla. Y por eso, porque lo identificamos con mayor claridad. Luego tenemos la
deslumbramiento y recuperación. Donde uno viene a ser el directo, otro viene a ser el especular. Directo, cuando la luz nos da directa a la visión. Y el especular, cuando se refleja en un objeto y nos llega a la visión. Esto que ocasiona que disminuya nuestra visibilidad. Y al disminuir nuestra visibilidad, afecta cómo nos vamos a desenvolver. ¿Cuándo recuperamos el deslumbramiento? ¿Cuándo es más rápido? De la oscuro, oscuridad a la claridad o de la claridad a la oscuridad. de oscuridad a claridad, ¿De cuándo? de oscuridad a claridad. Más rápido. Sí, 3 segundos más rápido. 3 segundos, ¿no? Cuando entramos de la claridad a la oscuridad, tardamos más, mayor a 6 segundos. Luego tenemos la percepción de la profundidad. Afecta la capacidad de las personas para estimar la velocidad y la distancia, especialmente cuando hablamos de maniobras de rebase. Por eso se habla de profundidad. Y luego tenemos la percepción auditiva. Eso nos permite ver si hay una emergencia, ¿no? Si viene un vehículo, la policía o si viene una ambulancia, en ese momento ceder el paso, ¿no? Luego tenemos dentro del proceso de percepción-reacción 4 componentes. ¿Cuáles son? Percepción, identificación, emoción y shock. No, Tenemos el famoso PIER, ¿no? Percepción, identificación, emoción, volción o reacción. Y tenemos identificado qué consiste cada uno. Percepción, directamente se ve el objeto exterior. En la identificación, su nombre lo dice, se identifica qué es el objeto y se comprende el estímulo que vamos a tener. En la emoción se decide qué acción tomar. Y la evolución o reacción ya se ejecuta la acción, es decir, pisamos el sol. ¿Qué nos determina entonces el tiempo de percepción-reacción? La distancia del frenado, la cual está influenciada por la distancia visual mínima y la longitud de tiempo de la fase amarilla. ¿Cuánto es el tiempo de percepción-reacción 2.5 segundos. que recomienda en condiciones No, normales. normales? Para los diseños, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un diseño, tenemos que considerar este tiempo de percepción. No sé cuánto. ¿Sí? Y eso es para un percentil del 90%. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿De dónde sacó la ASTO ese valor? Es una evaluación, es un estudio de los conductores y dijo que el 90% de esos conductores cumplieron ese tiempo de percepción-reacción. Eso es lo que parece. Luego hicimos un ejercicio de ese tiempo de percepción-reacción. Tomar en cuenta la velocidad en kilómetros por hora, el tiempo de percepción-reacción en segundos, hicimos la conversión. Determinamos la distancia. Luego encontramos la fórmula para determinar la distancia de parada, de velocidad de parada, que es la suma, la de distancia de parada más la distancia de reacción más la distancia de frenado. Entonces, hicimos una serie. Determinamos mediante la ecuación de la recta, hallando la relación del pendiente y relacionando la desaceleración, encontramos la relación que tenía la pendiente con la velocidad final. Entonces vemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Se determinó el área de la distancia del frenado
esa ecuación se despejó T y se reemplazó en esta ecuación obteniendo la distancia de frenado en función de la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Luego se determinó la acción de la fuerza F. ¿Saben qué es la fuerza F, no? No, la dirección. Fuerza de dirección del vehículo, que está en función del peso y la gravedad por la aceleración. Luego se encontró la fuerza de fricción longitudinal. Se hicieron las ecuaciones, los despejes y se llegó a la siguiente ecuación. Está en función de la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado, dividido entre término, donde la velocidad inicial, estas velocidades están en qué unidades? Kilómetros sobre hora. Kilómetros por hora. Y este es el coeficiente de fricción longitudinal. ¿Qué valor tiene? Luego, ¿qué pasa si estamos en una pendiente, ya sea subida o bajada? Llegamos a determinar la ecuación respectiva. Cuando subimos, ¿qué signo es la pendiente? Positiva. Cuando bajamos, descendemos, negativa. Positiva. ¿Y en la pendiente en qué unidades se expresa? Numérico, decimales. Decimales. En la fórmula no me lo van a meter en porcentaje. Luego la distancia de velocidad de parada sería finalmente esta, ¿no? La distancia de percepción-reacción más la distancia de frenado. Esa es la ecuación de la distancia de visibilidad de parada. Por si acaso en el examen no hay fórmula. Ustedes ya tienen que saber la fórmula. No traen papelitos, nada. Tatuaje. Tatuaje. Son sumamente sencillas. Vimos el ejercicio, determinamos que nos pedía cuál es la distancia de visibilidad de parada para las condiciones de velocidad, de pendiente y de coeficiente de velocidad. Únicamente había que reemplazar. Cuando es condiciones normales sabemos que automáticamente es el tiempo de percepción-reacción de 2.5 segundos. Y se obtuvo la distancia de parada. ¿No? Miren, para una velocidad de 80 km por hora, una pendiente de 4% ascendente, la distancia de visibilidad de parada tiene que ser de 127.63 metros. Hay que saber calcular esa distancia, ¿no? ¿Qué tal si está el objeto ahí y uno no le calcula la distancia? Ahí viene el objeto. ¿Qué pasa últimamente? Vieron un video de una moto, estaba andando y de repente frenó el vehículo adelante y le dio otra. Por eso dice, mantengan distancia. Y peor si es están a velocidad alta, no mantienen la distancia. Cualquier rato puede sufrir algo, se le puede fregar los frenos, algo al otro y le va a dar. Por eso siempre es bueno mantener la distancia. Yo creo que los micros están ahí al ladito de ustedes, uno, ¿no? Atrás y adelante. Tenemos los valores de coeficiente de velocidad que a medida que la velocidad aumenta, ese coeficiente longitudinal va disminuyendo. Hemos determinado, otro ejemplo